Aquí estamos, somos como ese tren de borrascas que cada semana azota la península y viene y otra y ahora otro frente. Pues aquí estamos una semana más, en Más que Palabras, en este húmedo y lluvioso invierno, en el que hoy tenemos de nuevo que sacar los paraguas e invitarles a que se queden aquí este ratito viendo la tele, disfrutando de TVR, en un día desapacible. ¿Dónde van a estar mejor que compartiendo este rato con nosotros y con los compañeros y amigos que forman parte de este programa, sin los cuales no podríamos tener este tiempo de televisión? José María Esteban, bienvenido, muy buenas. Muy buenas. También por Navarra y por Pamplona, frío, lluvia, nieve más que aquí. Nieve, sí, nieve. El otro día en Belarra, que yo voy a la montaña todas las semanas y habíamos previsto ir a Belarra y nos dijo la Guardia Civil, no vayáis, ni se os porque ocurra. han caído en la zona a la que tenéis pensado ir, que ustedes pensaban que iba a haber nieve, pero porque era el disfrute estético, ¿no? Claro. Dice, está cerrada la carretera. Bueno, está lloviendo bastante, es importante que llueva. De todas maneras, los embalses en Navarra están muy bajos, curiosamente. En esta época, el año pasado estaba al 87%. Ya sé que se gestiona, además, en previsión de las lluvias, se este suelta año, agua. No, este año los embalses están admitiendo sin soltar, porque estamos ahora que ha llovido mucho, solo al 62%. Bueno. Que no está mal, pero claro, Navarra tiene mucha tierra agrícola, tienes canal de Navarra, hay que alimentarlo. Hay que regar. O sea que hay un cierto... Como lo que está protestando el campo... Nunca llueve a gusto de todos. Nunca llueve a gusto de todos. Pío, bienvenido una semana más. Hola, bien hallados. Yo soy de los que mira también el cuadrito de los embalses, creo que sale los martes en el periódico, martes. ¿no? Los martes. Pero fíjate que ha pasado una cosa, decías del tren de borrascas y nosotros estamos saliendo bastante indemnes para lo que se ve. Aquí ha llovido muy poco y ves el resto de España. En Madrid, claro, ya todos sabemos que cuando llueve en Madrid parece que está toda España anegada, ¿no? Pero aquí realmente ha llovido muy poco para en comparación con lo que se está viendo en Madrid, en el sur. Estamos como en una burbujita. En esta burbuja que es La Rioja, en este valle, aislado casi también de la mala meteorología. Estamos ya ensimismados completamente. Completamente. Laura Ramírez, qué alegría, muy buenas. Qué alegría venir. ¿Cómo estás? Sí. Pues bien, muy bien. Pues veo a todos fenomenal, o sea que yo encantada. Y nosotros a ti, y además... venga, vamos a decirlo, que hay mucho talento en tu familia y además Claudia Ramírez Oroz. Oroz Ramírez. Oroz Ramírez, eso es, Claudia Oroz Ramírez, busquen por ahí en redes porque actriz, cantante, musicales, está de gira por España y abriéndose una carrera que yo creo que va a ser prometedora. Poquito a poco y con mucho curro por detrás, mucho. O sea que vas a ser madre de tu hija. Ojalá esto suba mucho, sí, exactamente. Bueno. Pues yo la sigo sus conciertos y la verdad es que chapó. Gran talento aquí en La Rioja, como demuestra también María Subirán. María, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Por Aragón también invierno Pero feo, como siempre ¿viste? tenemos invierno feo. Sí. Sí, yo me da un poco... Te da un poco igual. Me da un poco. Me viene, sí, llueve, sí, siempre llueve, cierto, siempre hay viento. Siempre hay viento, desapacible. Sí, la verdad es que el Cierzo, en Zaragoza especialmente, siempre tiene esa fama. Divertido no es. No lo es. Por eso les llaman los chiposos. Ah, sí, porque van así. Porque van así. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué quieres decir? Se mete hasta adentro. Bueno, no les gusta, pero... Vamos con la actualidad, que está también pues tormentosa. Es un tópico, pero es así. Hay muchos argumentos. Empezamos quizá pues, con el motivo de que ayer el ministro Óscar Puente compareció en el Congreso para tratar de justificar o de explicar o aportar algo de luz en torno a la situación ferroviaria nacional, especialmente en Cataluña. Pues semanas después de esos trágicos accidentes, ahora lo que queda es ese nombre, ¿no? Pío, en el aire. ¿Qué va a pasar con Óscar Puente? ¿Aguanta, resiste? ¿Lo van a cesar? ¿No? Y la evidencia de que las infraestructuras ferroviarias en España pues no estaban tan bien como parecía, y lo estamos viendo, ¿no? A mí realmente la dimisión del ministro es lo que menos me importa. Eso le importará a él, a su familia y como mucho al PSOE. A mí lo que me preocupa es el estado del ferroviario y esta sensación de intranquilidad que inevitablemente se ha generado al ver que a raíz del accidente de repente hay una urgencia por revisar absolutamente todos los tramos, por digamos tener cuidado con cómo estaban algunos en concreto tramos ferroviarios y el ferrocarril. No olvidemos que hasta hace no demasiado tiempo para todos, los riojanos lo veíamos un poco desde fuera, ¿no? Pero bueno, para todos era un poco el orgullo del país, ¿no? Y de repente, por las razones que fuera, pues se nos está viniendo abajo un poco el entramado ese casi onírico que teníamos. Eso está muy bien, José María, porque es verdad que era un símbolo, o es un símbolo,
de alta velocidad ferroviaria en el mundo, la española, de buena gestión, que ahora ha quedado en entredicho, ¿no? Bueno, yo creo que estábamos un poco nubilados por el AVE y nos estamos olvidando de lo que realmente mueve a la gente. Es decir, cuando los AVEs de Madrid a Barcelona, ahora que van a 180 en algunos tramos y en algunos tramos a 80, a lo largo del día, ¿cuántas personas pueden ir? 10.000. Habría que contar los vagones por 80, 4 plazas, tal. En Rodalíes, 400.000 diarios. Es decir, yo creo que nos hemos ensimismado con la alta velocidad. Yo soy contrario a la alta velocidad. Siempre lo has dicho. Soy contrario. Sí, Es decir, sí. hombre, yo también me voy, si voy de Pamplona a Madrid no hay AVE, bien. Pero si voy de Madrid a Sevilla, cojo el AVE, evidentemente. Pero el AVE es, primero, es costosísimo, una afección al terreno increíble, el mantenimiento es costosísimo igualmente. Nos hemos ensimismado ahí, somos el segundo país del mundo que más AVE tiene. Bueno, pero ¿y qué significa? Y el AVE consolida ciudades consolidadas. Lo que realmente se necesita es la gente que vaya al Faro, o que vaya a Aro, o que vaya en Rodalíes. Yo creo que has dicho alguna vez la capilaridad esta, ¿no? El claro, conectar. sí, yo creo que eso es lo que a mí, si hubiéramos tenido un tren de 250 km por hora, hubiera podido ir por la vía actual, no hubiera habido que cambiar la vía. En todo caso, a lo mejor había que haber establecido lo del llamado tercer hilo, que en donde las vías tienen un carril central, que es el ancho europeo, y el carril ancho, que es el ancho nuestro, tal, a 250 por hora. Bueno, es una obviedad, pero es el doble de lo que nos dejan ir en carretera. Con lo cual, yo creo que es más que suficiente. No, es que se gana un cuarto de hora. Pues muy bien. Pues yo no sé si ese cuarto de hora es el que sube el PIB de la economía española. Lo que sí es cierto es que el PIB emocional de España en estos momentos con los ferrocarriles está deshecho. Con una pequeña particularidad, que está teniendo mucha trascendencia en el exterior y que hay muchas empresas españolas que hacen buenos trenes y hacen buenas máquinas y hacen buenos vagones, aunque fundamentalmente aquí hacemos vagones, ¿no? Porque las máquinas parece que se lo dejamos a los franceses y a los alemanes, ¿no? Pero yo creo que el crédito de España, y luego lo de Rodalíes, que ya lo que no funciona sean las pantallas, la tecnología de las pantallas, yo no entiendo, es como un COVID ferroviario, el que no se sabe cómo atacar. Yo estoy con Pío, que me da igual si dimite o no dimite. A lo mejor, y bueno, no, hasta que no termine, no, pero si le estoy diciendo que es un incompetente, yo no quiero que un incompetente siga. Es decir, pero no se trata de que usted tenga la responsabilidad, ya hablaremos de su responsabilidad, ya hablaremos, pero vamos ahora a ver qué es lo que está pasando. Claro. Y desde luego esto no se va a solucionar en lo que se tarda en arreglar una cafetera, como dicen. Una tetera, dijo, ¿no? Una tetera. Tenemos, yo No, creo, en eso no. tenemos ese Se va a corte. tardar mucho más que una tetera. Tenemos ese corte, vamos a destacarlo. Lo dijo ayer el ministro Óscar Puente en esa comparecencia en el Congreso de los Diputados. Una red ferroviaria no es una tetera, no se arregla en 2 días. Es muy compleja. Y cuando se abandona durante años, cuando no se invierte, cuando no se mantiene, pues lo lógico es que eso se arrastre durante tiempo. Y sobre todo lo que sitúa muy claramente es el papel de unos y de otros y quién está en condiciones de exigir responsabilidades y quién no. Yo al menos creo que así lo veo y creo que así lo vería cualquiera que tuviera un mínimo criterio objetivo. Fue uno de los argumentos que desgranó ayer el ministro. María, ¿tú cómo lo ves? A mí me pasa una cosa con España que no sé qué tiene que ocurrir para que el político sea gestor y no político. Porque cuando ocurrió todo lo de la Dana, me acuerdo que fue cuando se empezó a hablar de que la infraestructura hidráulica no se estaba trabajando en Valencia. ¿Cuánta gente tiene que morir para que en Valencia entonces esto sea un tema que los políticos lleven y pongan encima de la mesa? Ocurre lo del tren. Espera, es que resulta que toda España entonces teníamos las infraestructuras mal en trenes de alta velocidad. Renfe, que no puede geolocalizar los trenes, que se tuvo que bajar un maquinista, de repente es todo tercermundista. Entonces, esta gente está legislando, no sé muy bien para qué, el dinero que llevan, unas subidas de impuestos, que es que no sé dónde está yendo el dinero, y lo único que hacen es llevar cortes como si fueran tuiteros o tiktokers al Parlamento para decir tonterías. Y la gente se muere. Es que no sé cuánta gente se tiene que morir en España para que esta gente... A golpe de tragedia, ¿no? A golpe de tragedia, para que esta gente trabaje. Y es una vergüenza lo que dice este señor cada vez que abre la boca. Pero bueno, y el resto. Muy dura, ¿eh?
O sea, es que este tema me tiene frita, me tiene profundamente enfadada. Además, recuerdo que hace unos programas, cuando también regresaste aquí, hablábamos de trenes y demás, contabas la precariedad del que conecta Aragón con La Rioja Baja, ¿no? Cuando se supone que funcionaban. Eso es, cuando... Sí, sí, que ya íbamos con retraso, sin aire acondicionado, que está fresquito Zaragoza en agosto, sí, sí. Vaya panorama. Laura, ¿cómo lo ves? Yo soy igual de crítica, Sí. mucho. Y me da igual también, es lo ultimísimo que me preocupa, si lo cesan, si dimite o que haga lo que tenga que hacer este señor. Lo que me preocupa, y lo decías muy bien hace poco en uno de tus artículos, sí. es que hemos perdido la confianza, y la confianza no se gana, ni se arregla una tetera, ni se recupera en 2 días. Pero lo que me produce todavía más, y lo digo abiertamente, repugnancia, son absolutamente todos los políticos, y no voy a decir ni de aquí, ni de allá, es que me da igual, que están utilizando a las víctimas de la Dana, a las víctimas del ferrocarril, a las víctimas de todo. ¿Qué más van a sacar? Estamos hartos, cansados, los ciudadanos, estamos hartos de ustedes, de todos. Pónganse a trabajar. Menos X, menos Twitter, menos todo, y a trabajar. Porque los presupuestos tendrán que salir, tendremos que dedicar y destinar más presupuesto a infraestructuras, me da igual que sean hidráulicas, me da igual que sean de Renfe, me da lo mismo. Pero por favor, pónganse a trabajar, déjense sobre todo, de subestimar al ciudadano, Claro. de tomarnos el pelo y de insultar poderosamente y continuamente a las víctimas de todo tipo. De toda clase. Está claro. Ha habido también una circunstancia, yo creo que ha sido reveladora, la suspensión de ese funeral de Estado, de ese acto laico que se iba a celebrar y que por unos u otros motivos pues se ha quedado en pause, se ha retrasado. Yo creo que ahí late esta indignación que estáis aquí transmitiendo. Pío, no sé si lo ves así. Sí, hombre, cuando decía el ministro ahora en este corte, como no escuché la declaración entera, pero en este corte evidentemente era por quien iba, pero dice, como decía, no sé quién podrá exigir responsabilidades. Bueno, pues el ciudadano puede exigir responsabilidades, claro. Debe exigir responsabilidades. Y debe exigir responsabilidades a quien tiene las responsabilidades, no a otra persona. Entonces, a mí sí que creo, y creo que debemos empezar a plantearnos, porque esto, yo defiendo que el político debe ser el que organice las líneas de actuación. Entonces, me parece que es lógico que el ministro de Transportes pues sea un político del partido que sea, pero ahí se acaba. Es decir, luego debemos defender que estén en los sitios donde están representados, estén técnicos. Es que habrá que recordar que nuestro amigo Koldo, portero de Puticlub, fue consejero de Renfe Mercancías durante 2 años. Consejero que se sentaba en el Consejo de Administración. Claro, es que los partidos políticos utilizan los consejos de administración de muchas empresas públicas para ir colocando a sus amigos. Y algunos tienen titulación, bueno, más o menos adaptada a de lo que se está feriando, pero otros, como hemos visto, no. Y para mí esa debería ser es decir, si queremos regenerar algo, esa debería ser una batalla, una pauta. Claro. Pero bueno, sucedió el apagón y la presidenta de Red Eléctrica Española sigue siendo una abogada experta en derecho hipotecario. Y continuamos sin una explicación concluyente. Por cierto, gran trabajo el fin de semana de Diario La Rioja, recorriendo el trazado del ferrocarril por la comunidad con unas fotos extraordinarias, de nuevo, de nuestro compañero Justo, y marcando esos puntos problemáticos y esas zonas en las que hay... Es que el trazado de tren que va por nuestra comunidad, es decir, el de Alfaro hasta Aro, claro. Es que es un tren que avanza a ritmo de tren turístico, porque no puede avanzar a otro ritmo. Es decir, es que está sobre una vía del siglo XIX, pegada al Ebro, muy pintoresca en muchos tramos, pero no está adaptada. Para ir a Madrid, que pasamos por el Cortijo, o sea, que sales hacia el Cortijo, ese túnel. Y dices, bueno, pero si es que estás viendo los viñedos, es maravilloso, es precioso, muy bonito. Pero sí, tren enoturístico. Y el que va de Zaragoza a Logroño, otro tren turístico, porque paran todas las estaciones. Chispita, le llamo yo. Sí, yo siempre, generalmente acabo diciendo que estoy harta del tren chispista, que los estudiantes no pueden protestar porque son gratis y demás, pero que ahora es que esto, tren chispita ya es todo. Aprendes geografía. Claro, no, para todo. Yo creo que la responsabilidad, el corte, claro, es un corte que no se puede poner todo. Se estaba hablando de la exigencia de PP al PSOE, claro. Eso es. Lo que querías era retrotraer a que efectivamente también es cierto que el PP
no se preocupó por y redujo sobre todo el mantenimiento de las vías. Sí. El mantenimiento de las vías no es solo con esas vías románticas que poníamos una peseta, y nos entregaban una peseta grandísima porque eso yo también lo he hecho. Yo creo que ya con mi generación termina eso ya. Yo creo que ya lo de ir a la vía. Yo no sé de qué habláis. Se ponía ni de las pesetas. Casi. Una moneda en la vía. En la peonza. Eso. Entonces, yo creo que el problema, digamos, fundamental es que se ha corrido tanto en el murmullo emocionante que se ha olvidado todo lo que es lo básico y tal, teniendo en cuenta que ahora no solo los viajeros están enfadados, ahora las mercancías que van por tren, que solo son un 4,5%, porque el tantos por ciento son camiones, las mercancías han bajado un 40% las exportaciones. Es decir, las exportaciones porque no pueden pasar. Y porque los trenes en donde conviven las vías, evidentemente un tren de mercancías pues va a una media de 60 a 70. No hay suficientes aparcaderos para que los trenes, aunque no sean los AVEs, porque por el AVE no van los tranvías, no van los mercancías, no hay suficientes aparcaderos para que se echen al lado, para que pase el tren Alvia que va a 220 por hora. Y que la derivada no es solo anímica, no, es que es económica muy importante. Sí. O sea, es que una red teje. Todo tejido tiene al final unas neuronas, que son neuronas económicas. Sí. Si el tejido, si el caminito no lleva electricidad a las neuronas se paralizan. Y mucho más en España, que se hizo en el siglo XIX algo radial, porque todo tenía que pasar por Madrid, que a mí no me parece ni bien ni mal. Siempre claro está que se hubiera ido por la Ruta de la Plata, que el ferro del Mediterráneo se hubiera hecho, que se hubiera conectado las zonas turísticas porque es nuestro pulmón económico y que nos hubiera dejado islas como La Rioja o que para llegar al tren de Navarra, bueno, yo no sé si lo veré, bueno, yo espero que sí, porque yo soy muy optimista, ¿no? Pero soy muy optimista en mi edad. Claro, pero en mi edad, porque pienso durar mucho, no porque va a llegar pronto. Bueno, pues es el tema, uno de los argumentos que están en la agenda pública de nuestro país, el estado de las infraestructuras. Aquí habéis dejado caer también otra reflexión, las hidráulicas, que también ahora están en entredicho, ¿no? Las presas, tantas presas en nuestro país que requieren de un mantenimiento muy costoso y muy especializado. Bueno, ya hay estudios de la presa de Yesa, es la que tiene ciertas grietas. Bueno, Yesa habría que analizar cómo están Yesa todas. Tiene ahora 470 y tantos hectómetros cúbicos. Está bien, está en la boca, está en Navarra, pero el agua es de Aragón. El agua es de Aragón, ¿no? Entonces ya se ha hecho el enriquecimiento para albergar 1000 y pico hectómetros cúbicos. Eso garantizaría, digamos, no solo el riego para Navarra, sino para Aragón y todo lo que esté aguas abajo hacia el este de la cuenca, ¿no? Entonces, el problema se detectó hace ya unos 15 o 20 años, había una urbanización que se tuvo que desalojar porque hubo corrimientos de esto. Bueno, ahora los técnicos, hay que escuchar a los técnicos, los técnicos emocionales son muy peligrosos, porque enseguida inoculan el miedo, pero es que el miedo no se puede demostrar, se siente de una manera íntima y no hay una base científica. Entonces yo creo que ahora sí que está bastante garantizado que ya no hay deslizamientos de las paredes, ya no hay, se ha gastado muchísimo esto, y yo creo que sí que se podrá, digamos, recrecer hasta 1000 y pico, ¿no? El problema es que España es como es muy montañosa, pero hay unas zonas en las que no hay montañas, no hay posibilidad de hacer embalses. Claro. Porque los embalses tenían que tener un frontal de 500 metros, con lo cual las afecciones serían terribles para luego tener un agua de Chisinabo, ¿no? Claro. Pues vamos a hacer... La conexión entre cuencas es algo que se planteó ya en tiempos de 1920 y tantos. Costa, el ministro Costa, hizo esa conexión intercuencas. Intercuencas. Que no teníamos que hablar dentro de poco de problemas hidráulicos, porque aquí decías, Pío, hace un mes, cuando de repente nos sobrecogió a todos la operación en Venezuela, Pío decía, bueno, hoy estamos con Venezuela, pero mañana hay otro tema encima de la mesa y esto se nos ha olvidado. ¿Qué razón tenías? No, ¿Qué razón tenías? Van solapándose los temas uno sobre otro y no damos abasto a digerirlos. Y son horribles. Y son horribles. Sí. Yo cada vez que vengo a la tele tenemos algo peor que hacer. Bueno, que vamos con algo que es bueno, yo creo. Bueno, venga, un comentario
antes de la publicidad, en torno a la revalorización de las pensiones, que finalmente, y con mucha polémica, también ha salido adelante ese decreto, también el Gobierno, bueno, pues troceándolo, no metiéndolo todo, Laura, en esa ley ómnibus que bueno, también obliga a retractarse a la oposición, y eso es un ejercicio político ya se hizo también. El año pasado, claro, para ver cómo reaccionaba la oposición y para ver dónde se coloca cada uno en diferentes temas, ¿no? Claro. Bueno, lo importante, a mi juicio, y lo optimista, efectivamente, es que la revalorización de las pensiones tiene que salir sí o sí, y que el PSOE no podía hacer otra cosa que asegurarse una victoria en ese sentido, entre comillas, lo digo ya, en cuanto a las pensiones y en cuanto a las personas que ya salieron a protestar nuevamente y que cada año vemos cómo salen para defender algo que es justo, que es la revalorización de lo que tienen que cobrar cada mes. Con lo cual, bueno, yo creo que efectivamente se hace para retractar al resto, para ver dónde se colocan todas las posiciones, sobre todo en un escenario muy... bueno, hay elecciones dentro de menos de una semana en Aragón, un escenario más que nada preelectoral, y directamente, bueno, pues la subida de las pensiones está ahí y no había otra cosa que hacer que hacerlo bien. Eso es. María, ¿a ti qué te queda tanto para la jubilación? Espero que menos, espero menos. Bueno. Mira, yo creo también que estaban buscando un titular justo para las elecciones de Aragón, porque querían esta cosa de la derecha os va a meter la mano en el bolsillo, votad a Pilar Alegría. Porque esta semana todo es darle a la maraca para ver cómo puede influir en las elecciones en Aragón. Entonces yo creo que lo metieron todo con el resto de políticas, el resto de medidas, perdón, para que poder decir que el PP estaba en contra de aprobar la subida de las pensiones para poder hacer esa diferenciación entre los dos bandos y llevarlo a las elecciones de Aragón. O sea, aparte de que hayan salido, creo que va ahí. Que además, Pío, claro, la primera reflexión es que un gobierno tiene que tener poder y votos suficientes como para no depender de la oposición, ¿no? Sí, hombre, claro, evidentemente el problema es que ya todos sabemos cómo es la situación parlamentaria del gobierno, pues al final tiene que andar haciendo el caja de bolillos. Lo que pasa que en este caso, que es la revalorización de las pensiones, es un caso de polémica autogenerada, porque realmente está prácticamente todo el hemiciclo de acuerdo, claro, ¿no? Con lo cual, y yo además estoy casi, digamos, formalmente en contra de los decretos ómnibus que todos los gobiernos de todo signo aprovechan para meter ahí como una especie de saco de retales y colar cosas que no quieren o que en este caso quieren mezclarlo un poco todo, o en otros casos, pues aquí se suele utilizar, por ejemplo, la llamada ley de acompañamiento con los presupuestos. Claro. Ahí te cuelan de rondón subidas de impuestos, tal, un par de cositas que no tienen mucha gracia, que no les apetece mucho que se vean, y las meten ahí de rondón con otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver, y uno tiene que aprobar el paquete entero. Me parece una técnica legislativa verdaderamente bochornosa, pero todos los partidos lo usan, pero a mí me parece bochornosa. A veces ha colado con la incompetencia de alguno que no lo ha leído. Que no se entera. También. Le dan al botón, y adelante. Un minuto, José María. La ley ómnibus lo han utilizado todos. Y ahora intentan mirar en internet el tiempo desde que hace esto. Yo creo que desde que hay democracia, antes no había ley ómnibus, no había ley, ya está, ¿no? Pero la han utilizado todos. La verdad es que no tenía mucho recorrido lo de las pensiones, no tenía mucho recorrido el PP. Hombre, lo que pasa es que todavía en el imaginario del PSOE está, bueno, nosotros hemos subido ahora este año 2.700, el año pasado subimos el 8%. Es que usted trató de fijar por ley el 0,25, que ese fue el gran error del Partido Popular, el 0,25 de las pensiones. Es que en las pensiones, en la caja de las pensiones tiene que ser sostenible. ¿Por qué tiene que ser sostenible? La sanidad no es sostenible. La sanidad van los presupuestos porque nos ponemos malitos y tenemos que cuidar. ¿Por qué las pensiones, que también forman parte del bienestar social, tienen que mantenerse? Y entonces, a ver cuántos entran, cuántos pagan, cuánto cotizan, a ustedes bajo. No, hombre, la ley de las pensiones son bienestar social, son una conquista de la democracia en la que participamos todos. Eso es un cambio de modelo ya, ¿eh? Bueno, es que tiene que ser, en otros países hay otros procedimientos. El procedimiento austríaco parece que se tiene la mochila austríaca. Lo que pasa es que ponerse la mochila ahora, cuando durante un montón de tiempo la gente ha subido a la montaña de la jubilación sin mochila, eso conceptualmente no entra. Pero las pensiones no tienen por qué, la bolsa de las pensiones no tiene por qué ser equilibrada. Estoy de acuerdo, pero también debemos tener en cuenta que no todas las pensiones son iguales. Claro, sí. Es decir, por ejemplo, cuando se decidió subir... el concepto pensión. Sí, no digo este año, que me parece lógico, pero cuando se decidió subir el 8% de golpe, en una situación en la que la mayoría de los trabajadores
desde los funcionarios hasta los trabajadores por cuenta ajena, y no digamos los autónomos, habían tenido que estrechar mucho el cinturón, incluso con pérdidas de poder adquisitivo del 10%, subir el 8% a todos, tanto a los pensionistas que cobran casi 3.000 euros al mes como a los que cobran 1.000 euros, a mí me parece una mala decisión, porque creo que no se puede tratar en bloque a los pensionistas como no tratamos en bloque al resto de es que la justicia social es eso. La justicia social no es equilibrar al señor que tiene una fortuna de 5 millones de euros y le das los libros gratis, usted los paga. Mire, paga los libros y paga los de Laura, paga todos, porque usted puede pagarlo. Esa es la justicia distributiva. Justicia distributiva. Pero el sujeto es justicia. Tenemos que hacer una pausa, publicidad, y a la vuelta regresamos. Como decía Laura, también se apuntaba por aquí, decía María, todo tiene ya sabor electoral o de campaña desde hace años, pero especialmente este fin de semana, que vamos a estar muy pendientes de nuestros vecinos y amigos aragoneses, a ver qué pasa, a ver cómo lo ven aquí los contertulios.